lo dice el pasaje. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener vida eterna. Señor, que esas palabras, vida eterna, retumben en nuestros corazones, para que podamos descansar, confiar y esperar en ti, Señor. Permítenos, Señor, que esta nueva serie sea de edificación, de hermandad, de comunión, como lo dice allí la palabra, para poder crecer, Señor, y ese crecimiento que sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a los que escuchan, para poner atención a tu mensaje, el cual trae la sabiduría del cielo. Y ayúdame, Señor, ya que soy débil. Pido tu gracia, Señor, para poder compartir tu palabra. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar una nueva serie. Qué bueno que el Señor ahora nos permite iniciar una nueva serie, y es esta carta de Juan. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan tiene 5 capítulos. Yo sé que muchos de ustedes han tomado tiempo para leer los 5 capítulos, quizás una y otra vez. Otros han tomado tiempo para meditar, estudiar y buscar las lecciones para su vida práctica. ¿Cómo nos alegra ello? Ahora el Señor nos permite, a través del día del Señor, poder compartir su palabra. Para aquellos que no lo han hecho, esta es una gran oportunidad. Y para aquellos que mencioné que ya lo han hecho, sea el Señor trayendo ese alimento y reforzando cosas que hay que reforzar. Así que iniciar una nueva serie, por supuesto, trae retos para el predicador, claro que sí, pero también retos para aquellos que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hagamos una breve introducción de lo que vamos a reseñar, porque hoy vamos a mirar el propósito de la carta, el propósito de la primera carta de Juan a manera de introducción. Es decir, no es que vamos a examinar esos versículos, posiblemente no alcancemos los 4 que leímos y dejarlo para la próxima oportunidad, porque cuando se ha leído esta primera carta, muchos datos a veces no se conocen, y lo que se va a hacer es enriquecer realmente la información. Pero miremos un poco el panorama de hoy en día. Es importante anotar que hoy en día los temas doctrinales, prácticos y las herejías no hacen parte de la agenda de muchas congregaciones. Se observa que esos temas que mencioné, la doctrina, los temas prácticos y aún las herejías, pues son temas de la antigüedad y ya no son relevantes para estos tiempos. Hoy en día, más bien, muchos se enfocan en cómo mantener una congregación atractiva para el mundo, cómo se llenan las bancas sin explicar el Evangelio, y cómo los temas doctrinales no se deben abordar, ya que cada quien piensa lo que le parece y no se está dispuesto a incomodar a nadie. El tema del amor, del cual relata esta carta y es muy constante, es algo que se habla mucho hoy en día. Pero ese tema del amor es llevado a los pensamientos del mundo más bien, lo que hace que no se entienda el amor divino de Dios y más bien se malinterpreta y se valga todo. Porque según algunos dicen, Dios es amor y no se puede ofender a nadie. No se puede hablar, por ejemplo, de pecado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el panorama que tenemos? Es que no hay claridad
quién realmente es cristiano. No hay esa claridad. Hoy en día también muchos se identifican como cristianos por cuestiones de moda. Otros porque les hicieron repetir una y otra vez una oración de fe. Otros porque piensan que sus padres son cristianos, entonces ellos también son cristianos. Pero muchos realmente no entienden el cristianismo y como tal no viven para Cristo. Es por eso que esta carta es apasionante. Estudiarla, meditarla, sacarle provecho, será de gran bendición para cada uno de nosotros, porque tiene ese alimento espiritual. Y observar cómo desde la antigüedad la Iglesia ha presentado dificultades y cómo la Iglesia los enfrenta a esos problemas. En este caso, de tema doctrinal, de herejías. Así que lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es presentar un panorama de esta carta, mirando las características, qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese momento, analizar un poco las falsas enseñanzas que todavía circulan hoy en día, y muchos no saben que eso viene de la antigüedad. Analizar una vez más la comunión de la iglesia y todo esto nos lleve a mirar al final su propósito, el propósito de la carta. Así que empecemos mirando las características de esta carta, que como ya lo hemos dicho, tiene 5 capítulos. Primera de Juan es una carta, aunque no tiene destinatario como tal, ni acaba con los saludos tradicionales, como lo hacen las cartas del apóstol Pablo. Esta carta, según la tradición, se escribió cerca del año 100, por esos días, por ese tiempo, en Éfeso, por el apóstol Juan. ¿Quién era Juan? Juan era el menor de los 2 hijos de Zebedeo. El padre de Juan era un próspero pescador en el lago de Galilea, que poseía su propia barca y tenía jornaleros contratados. La madre de Juan era Salomé, quien estuvo muy cerca del ministerio de nuestro Señor Jesús. Juan era al principio discípulo de Juan el Bautista, era discípulo, pero cuando supo de la identidad de Jesús, inmediatamente se fue con Jesús. Junto con Pedro y Jacobo, Juan hace parte del círculo especial de los 12. Después de la ascensión, Juan se fue convirtiendo en uno de los líderes de la iglesia. De acuerdo con la tradición, Juan pasó las últimas décadas de su vida en Éfeso, supervisando las iglesias de Asia Menor. Y es allí donde se dice que escribió el Evangelio de Juan y también estas 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. El apóstol Juan vivió en la época del emperador Trajano y fue desterrado en sus últimos días a la isla de Patmos. Allí fue donde escribió el libro de Apocalipsis. Así que estamos viendo algo muy interesante. Vemos, por ejemplo, a través de las Escrituras que el apóstol Pablo tiene un buen contenido en el Nuevo Testamento, pero aquí vamos a encontrar también otro pilar dentro de ese Nuevo Testamento, y es Juan, efectivamente. Ahora, seguir hablando del apóstol Juan, se dice también que este tenía un temperamento vehemente. Jesús llamó a Jacobo y a Juan hijo del trueno, así lo llamó en Marcos 3:17. Así que ahí podemos observar que tenían un temperamento vehemente, a pesar de que Juan habló mucho efectivamente del amor. Sobre el destino de esta carta, ¿a quién iba dirigida esta carta? Bueno, tenemos que decir que se menciona que esta es una carta personal, pastoral,
y que posiblemente fue dirigida a las iglesias de Asia Menor. Recordemos que hemos dicho que en sus últimos días, en sus últimas décadas de vida, Juan estaba en Éfeso. Ahora, ¿cuál es el panorama de la iglesia en ese momento? ¿Cuál es el panorama? Después de tener alguna información, características del escritor, ahora miremos lo que está sucediendo en esa iglesia cerca del año 100 después de Cristo. Bueno, ¿qué había ocurrido? Bueno, ciertas cosas estaban llegando a las iglesias de Asia Menor. Allí es donde nos estamos concentrando. Y a una ciudad como Éfeso. Por ejemplo, muchos de los miembros de la iglesia eran ya cristianos de una segunda y tercera generación. El impacto de la iglesia al recibir el evangelio ya no era tan efervescente como hacía algunos años atrás. Los cristianos ya se habían acostumbrado al evangelio de una forma tradicional, lo que trajo un enfriamiento espiritual. Claro, ya el Señor lo había advertido, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, la primera emoción había pasado y el pábilo de devoción humeaba, pero no iluminaba. Eso traía como consecuencia que la iglesia le fuera cada vez más difícil rechazar las invitaciones filosóficas del mundo grecorromano. El problema en ese momento, según lo que vemos allí en Asia Menor, no era la persecución. No era ese el problema. El problema venía de adentro mismo de la iglesia, de los falsos maestros que querían acomodarse a un sistema filosófico. ¿Para qué? Para que el cristianismo fuera más relevante para la época. Así que miremos un poco esas falsas enseñanzas que empezaron a circular. Ahora, hay que advertir que la Biblia siempre ha hablado de falsas enseñanzas y nuestro Señor Jesús, por supuesto que también habló. En Mateo 24:11 se nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que se había advertido ya en los evangelios para la iglesia naciente. Sin embargo, el apóstol Pablo también lo advirtió en su discurso en Hechos 20:29, donde dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, mira la declaración de Pablo en Hechos 20, se estaba dirigiendo a toda esa región de Éfeso. Y ahora Juan, unos años después, está advirtiendo del problema que viene dentro, y es que se levantan allí falsos maestros para confundir y para dividir. Así que Juan, con esta carta general, está advirtiendo que hay hombres al interior de la iglesia que pretenden aparentemente mejorarla. Estos hombres, ¿qué era lo que querían básicamente? Lo que querían era absorber un poco de las filosofías y traerlas al cristianismo, mezclarlas y ellos decir: ahora sí hay un verdadero cristianismo. Ahora, ¿de qué se trataba esa filosofía? Esto es muy interesante, verlo de una muy lenta. Son unos términos que quizás tú no tienes referencia, otros por supuesto que sí, pero quiero hacerlo de una manera lenta para que tú puedas ir conectando todo eso con lo que aún se puede ver hoy en día. Esta filosofía que quería impactar a la iglesia allí era el gnosticismo.
Esa era la filosofía. ¿En qué consiste ese gnosticismo? Básicamente, en que solo el espíritu es bueno, pero todo lo material es malo. Eso es el gnosticismo. En que solo el espíritu es bueno, todo lo material es malo. Entonces, ¿qué pasaba con los gnósticos? Despreciaban la creación visible de Dios, la despreciaban, puesto que era materia, lo que se veía. Y particularmente también despreciaban el cuerpo humano, por ser materia. Entonces decía, el cuerpo es esencialmente malo. Y todo lo que observamos no nos gusta. Solamente el espíritu es bueno. ¿Ellos qué afirmaban? Que el espíritu del hombre estaba prisionero en el cuerpo. Así que la finalidad de ellos era liberar el espíritu, y esto se hacía por medio del conocimiento que solamente esa filosofía podía traer a la persona. Si ves, si te das cuenta que Cristo no es suficiente para nada, y que obviamente se olvida el panorama más amplio de una cosmovisión bíblica donde Dios es el dueño absolutamente de todo y Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y es bajo esta óptica que Juan, en Primera de Juan 2:19, afirma de los falsos maestros. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es interesante mirar el contexto para poder entender de qué está hablando allí el apóstol Juan. Que había un problema al interior. Ese problema eran los gnósticos, pero esos personajes querían mezclar esa filosofía con el cristianismo. Así que no solamente buscaban traer nuevas enseñanzas, sino que su fin era dividir y confundir. Ahora, esos falsos maestros también negaban que Jesús era el Mesías y negaban la encarnación de Cristo. Temas muy importantes a través de la historia, pero que han sido rechazados por algunos. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice lo siguiente la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todavía, si tú puedes analizar y encontrar a través de la internet, hay muchos que dicen que Jesucristo, pues, Él realmente no se encarnó. No se encarnó. Todavía hay eso. Y han pasado mucho tiempo. Ahora, es que esto se conoce también como el docetismo. Esto que acabé de afirmar. Es decir, los falsos maestros negaban la encarnación y el cuerpo físico de Jesús. Esto es el docetismo. Docetismo. Algo muy antiguo que todavía funciona. Increíble. Esto es increíble. Estos que enseñaban que Jesús solamente parecía tener un cuerpo, insistían que era un ser puramente espiritual, que no tenía sino la apariencia de cuerpo, solamente la apariencia. ¿Y esto cómo se fue ampliando? Pues se fue ampliando a través de los libros apócrifos. Por ejemplo, el libro apócrifo, especialmente de Hechos de Juan, en el año 160 después de Cristo, tenía consignado esa información. Pero recuerden que son libros no autorizados. También vale la pena tenerlo presente. Pero aparte de ello, había una variante mucho más peligrosa. Si esta era terrible, pues había una variante mucho más peligrosa.
que se conecta con el nombre de Cerinto, en la época en que vivió el apóstol Juan, allí en Éfeso. Y este Cerinto decía que hay una diferencia marcada entre el Jesús humano y el Cristo divino. ¿Qué decía este personaje? Él decía que Jesús era un hombre que nació de manera natural y que en su bautismo descendió Cristo. Decía también que al final de la vida de Jesús, Cristo se retiró de Jesús. Así que Cristo nunca padeció en la cruz. ¿Sí ves? Completamente herético. Porque si Cristo no padeció en la cruz, tenemos un grave problema nosotros. Un grave problema. Estamos condenados y estamos rumbo al infierno. Así de claro es esto. Esto es tremendo. Pero Juan, la carta de Juan, quiere traer claridad. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si tú te das cuenta, he venido mencionando algunas herejías, pero cómo Juan está respondiendo, cómo la iglesia debe responder a esas herejías. ¿Sí ves? Ahora, estos falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, afectaban la iglesia, que se cambiaba el modo de vida. Claro, porque si viene una enseñanza, ellos están dentro, pues lógicamente se va a generar un cambio de vida diferente. Así que quiero considerar 3 formas de vida que ellos presentaban. Los gnósticos, ¿no? Y que obviamente, sobre todo las 2 últimas, se observaba en la iglesia. Primero, ese desarrollo del ascetismo era básicamente un maltrato al cuerpo por medio del ayuno, el celibato y la rigidez. Entonces, el celibato es mejor que el matrimonio y el sexo es pecaminoso. ¿Han escuchado algo de eso en este tiempo? ¿Sí? Hay que maltratar el cuerpo con el ayuno, hay que maltratarlo. ¿Sí? Pero no solamente eso, el matrimonio no es bueno, es mejor el celibato. El sexo es pecaminoso. Recuerden que están hablando del tema del cuerpo, ¿no? Para ellos el cuerpo nada que ver, ¿cierto? También vamos entendiendo este tema del celibato, ¿no? Y que ha transcurrido a través de la historia. Eso es lo primero. Lo segundo para ellos era que el cuerpo, como no importa para nada, pues entonces se le puede dar rienda a todos sus apetitos, porque el cuerpo es malo y entonces hay que darle rienda a todos sus apetitos. Esta es otra mirada, ¿no? Tenemos una donde se maltrata al cuerpo por medio del ayuno, también se habla allí del celibato y de la rigidez, pero también hay otra perspectiva que es, no, como el cuerpo no importa, hay que darle vía libre a todos sus apetitos, puesto que el cuerpo es malo y no debe cuidarse el cuerpo. Tercero, considerarse completamente espiritual. Este grupo se consideraba tan espiritual que esto implicaba que estas personas estaban llegando a la perfección. Y decían que ya estaban por encima del pecado, que ya no pecaban. ¿Sí? Ahora, recuerda que Juan tiene una respuesta para aquellos que todavía hoy en día piensan igual. Primera de Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira qué interesante es ver la carta de Juan bajo otra óptica. Como les decía, muchos de ustedes la han leído, pero tener estas herramientas de introducción posiblemente les va a abrir mucho más el panorama.
Y fíjate que he mencionado como 3 características de lo que implicaba recibir ese gnosticismo. Fíjate que dentro de todo eso, esas 2 últimas estaban circulando en la iglesia. ¿Cuáles eran? Que el cuerpo no importaba y entonces había que abrir al cuerpo todos los apetitos que él pidiera, y también considerarse completamente espiritual. Completamente espiritual. Esas 2 estaban circulando en la iglesia y eso cambiaba completamente el panorama de vida de la iglesia para ese tiempo, de las iglesias de Asia Menor. Entonces, además del gnosticismo, desembocaba en una actitud que producía la destrucción de la comunión cristiana y afectaba la manifestación del amor. ¿Bajo qué perspectiva? Fíjense, si hay un grupo que se considera completamente espiritual, entonces ese grupo que se considera completamente espiritual va a rechazar al otro grupo que todavía sigue luchando con sus pecados. Dice, no, nosotros somos mejores, así que no nos podemos juntar. Y eso afecta, eso rompe la comunión. Por eso la carta está hablando de la comunión y está hablando del amor, pero también habla de la obediencia. Todo ese contenido. Pero fíjate que los gnósticos están haciendo una división para ellos sentirse mejor. ¿Sí? ¿El resultado cuál era? Una aristocracia espiritual que miraba por encima del hombro y aborrecía a los otros, porque los consideraba inferiores. Por supuesto que se va a afectar la comunión cristiana de una manera muy fuerte. Por eso es que Juan insiste, comunión, amor, amor, comunión. Por eso es que insiste. Así que esos falsos maestros lo que se proponen es que el cristianismo abra esa puerta a ese sincretismo y todos, aparentemente todos, tengan una relevancia con el cristianismo. Pero era un gran error, qué grave error. Así que estamos viendo que el tema no era la persecución por el momento, el tema era de adentro, de adentro. Ahora, recordemos también que esta carta tiene muchas cosas que decir en el campo doctrinal. Nos vamos a enfocar básicamente en la Trinidad. ¿Qué habla de Dios? Por ejemplo, de Dios. Hay 2 cosas muy importantes que dice: que Dios es luz y que Dios es amor. Y ese amor de Dios le movió a amarnos antes de que nosotros le amáramos a Él. ¿Sí? Esto lo recuerda Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sobre la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, la carta se concentra en contestar las herejías que presentamos anteriormente, esas de esos falsos maestros. Por ejemplo, de Jesús se dice que Él era desde el principio, que la relación de Jesús con Dios es única y en Él, en Cristo, en Jesús, se ve el corazón siempre buscador y siempre perdonador de Dios. Que Jesús es el Cristo, que Jesús era verdaderamente y totalmente hombre, que Él se encarnó, que Jesús era sin pecado y el hombre es esencialmente pecador, aunque por la arrogancia del hombre pretende decir que no tiene pecado. Y sin embargo, el único sin pecado vino a desplazar de los pecadores el pecado. Recordar también
que esa carta nos dice que que Cristo es nuestro abogado y que Él es nuestra expiación por nuestros pecados. Que en Cristo los creyentes tienen vida eterna, y que Jesús, que Cristo, es la única esperanza para el mundo caído. Sobre el Espíritu Santo, se nos dice que ese es gracias a Cristo que el Espíritu Santo nos permite mantener la comunión con Dios. También vale la pena reseñar que se nos habla del mundo y se nos dice allí que el mundo es hostil para el cristiano, que ese mundo hostil está condenado y que el cristiano posee algo que puede vencer a este mundo. Sobre ese tema de la comunión de la iglesia, Primera de Juan 1:7 es muy interesante. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que ese tema de la comunión quería contrarrestar realmente lo que estaban trayendo los gnósticos, que querían dividir la iglesia. Juan estaba convencido de que la única manera en que podemos demostrar que amamos a Dios es amando a nuestros hermanos. Y que ese amor no es a la ligera, no es una emoción pasajera, sino que es algo orgánico que se transforma en la práctica. Así que es muy interesante poder estudiar esta carta, porque también nos está hablando de la integridad del cristiano. Por ejemplo, se nos dice que el conocimiento de Dios y la obediencia a sus mandamientos siempre deben ir de la mano. Conocimiento y obediencia de sus mandamientos. Es guardando sus mandamientos que probamos que conocemos a Dios. Es decir, los distintivos que caracterizan al verdadero creyente, al verdadero cristiano, según lo que estamos viendo allí de la carta, son el amor por los hermanos y la obediencia a los mandamientos de Dios. Qué interesante lo que nos muestra la carta. Amor a los hermanos y obediencia a la palabra de Dios. Así que, teniendo ese panorama, podemos examinar los propósitos de esta carta. Los propósitos, que es lo que quisiera compartir con ustedes a manera de introducción. Y he desarrollado esta introducción porque esto va a permitir que cada vez que estemos estudiando estos versículos, tú puedas relacionarlo con el tiempo histórico, con las herejías, con las dificultades, con la comunión, con el amor, con todo lo que estaba pasando. Así que es muy importante el poder tener una amplitud de la situación para después analizar cada uno de los versículos que tienen estos 5 capítulos. Ahora, miremos los propósitos de esta carta y también esos desafíos que presenta esta carta. Lo primero, 5 que vamos a desarrollar. Lo primero es, esta carta nos muestra con claridad la divinidad y la humanidad de Cristo. Divinidad y humanidad de Cristo. La apertura de Primera de Juan, los primeros versículos, empieza a traernos esas profundidades para afirmar esta verdad, divinidad y humanidad. Así que démonos cuenta, era muy importante que esa segunda y tercera generación pudiera entender realmente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Así que a través de primera de Juan vemos su divinidad, pero también vemos que Él es totalmente humano. Pero hay otro punto. Leyendo la primera carta de Juan,
la persona va a identificar que Cristo es el personaje central de las Escrituras, es el personaje principal de las Escrituras, aún leyendo Primera de Juan. Muy interesante. Segundo, también está el propósito de que nuestros corazones sean examinados si estamos verdaderamente en la fe. Porque esos objetivos que Juan perseguía al escribir esta carta, sin duda vemos que era asegurar que los creyentes verdaderos tienen vida eterna, que puedan tener confianza, que puedan descansar en el Señor, pero también que se pudiera hacer un examen a aquellos que iban deslizándose por esas herejías, por esas filosofías grecorromanas, para que pudieran darse cuenta de su estado espiritual. En ese sentido, que estamos haciendo referencia, pues es una carta muy desafiante. ¿Qué iba a ocurrir? Los asistentes habituales a la iglesia necesitaban ser desafiados para poder contrarrestar todo eso que circulaba en Asia Menor y así poder realmente tener seguridad de su profesión de fe, especialmente esa segunda y tercera generación. Así que, sin duda, era un gran desafío poder tener esa carta en manos de las iglesias de Asia Menor con respecto a si realmente se está en la verdadera fe. Y sin duda nosotros, cuando miramos ese desafío, vamos a darnos cuenta que pasan los siglos y la iglesia mantiene esa lucha. ¿Cuál? Porque tenemos que examinarnos. Y uno podría decir fácilmente con un examen, no hay ningún problema. Yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Pero las evidencias que nos muestra esta carta, que esa persona afirme ello, es que obedece y ama. Obedece y ama. Es decir, a pesar de que pasan muchos siglos, está la realidad de las Escrituras. Un verdadero creyente, según el escrutinio de Primera de Juan, es aquel que ama a Dios. Pero ¿cómo lo refleja? Amando a sus hermanos y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la comunión? Porque ¿cómo vas a amar a tu hermano si no tienes comunión con tu hermano? ¿Qué tan importante es? Por eso es un gran desafío. Era para ellos que recuerden, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Había unos que se creían que no tenían pecado y entonces empezaba el aislamiento. Pero había otros que quizás no tenían una vida, mucho que mostrar, pero estarían buscando al otro hermano. Pero el otro hermano inmediatamente dice, no, es que tú no eres. Eso es algo que todavía puede suceder hoy en día. Aquellos que creen que han madurado tanto y que no pueden juntarse con el hermanito que está empezando, porque quizás él ni siquiera todavía es cristiano. Él todavía no es. Y yo ya llevo mucho recorrido en esto y yo ya he avanzado bastante, así que más bien retírate. Sin duda es un desafío, claro que sí, para la iglesia del primer siglo como para la iglesia del siglo XXI. También es importante mirar que el propósito era animar a aquellos hermanos a enfrentar el sistema del mundo. A animar a aquellos hermanos a enfrentar el sistema del mundo. Por supuesto, para nosotros, claro que sí, para este tiempo. Porque cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, allí es clara la palabra en decir, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Así que en esos versículos nos queda la claridad de aquella persona que rechaza esas filosofías y todo ese sistema para concentrarse exclusivamente en Cristo y ser luz a los de afuera, porque ya es luz a los de adentro, porque Cristo está con él. Así que no solamente Juan está hablando de ese sistema del mundo, sino está diciendo cómo se avanza en ese comportamiento exterior, cómo se avanza. Pero otro punto es que ellos pudieran darse cuenta la importancia de recibir un evangelio sólido a través de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque esa segunda o tercera generación necesitaba ser alimentada realmente con las verdades del evangelio para poder combatir las herejías gnósticas. Analicemos que allí se está hablando de un anticristo o de los anticristos. Vemos entonces la necesidad de que se pruebe a los espíritus, porque muchos falsos profetas están circulando por el mundo. Estaban circulando por el mundo y están circulando por el mundo. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder entender un poco más de esto si a veces hablar de sana doctrina le pesa a muchos? Hablar de la esencia del evangelio disgusta a otros. Pero esta carta nos está trayendo a colación que sin duda es muy importante caminar en la sana doctrina. También no podemos dejar atrás el propósito de hablar del amor y de una forma de vida cristiana. Amor y la forma de vida cristiana. Así que cuando se habla del amor, vemos allí que el apóstol Juan toma varios versículos y aunque se comparten en varios capítulos sobre esa necesidad del amor. Y eso va acompañado con la obediencia, amor y obediencia, una vida cristiana, una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Tengamos presente lo siguiente: la sana doctrina tiene que hablar de la justificación por la fe, eso es cierto. Eso es un recordatorio que debemos tener presente. Pero si somos justificados por la fe, si estamos en Cristo, debemos reflejar en una forma práctica ello. Y debemos entender cuáles son nuestras luchas. Y debemos analizar lo mejor posible cómo es el estado de nuestro corazón engañoso. Porque de lo contrario, fácilmente nos enfriaríamos. Y ocurriría como la iglesia del primer siglo. Así que el amor, la obediencia muestran la vida cristiana. El amor, la obediencia. Entremos a la parte final. Y es lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros abrir un panorama para que cada vez que estemos escuchando estas enseñanzas de estos 5 capítulos, podamos avanzar en una productividad sana? Y es básicamente teniendo presente cómo es la vida del cristiano. La vida del cristiano comienza entendiendo quién es Cristo, qué hizo por mí y ahora cómo lo represento. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mí y ahora cómo lo represento? Porque son las anclas del evangelio, la obra de Dios. Cada vez que tengamos la oportunidad de tener estos pasajes, estos versículos, tenemos que ir a ello, porque de lo contrario nuestro examen será ligero.
Y para tu forma de pensar, para tu forma de vivir, tú dirás, yo soy un cristiano y nadie me quita esto. Pero, ¿qué estará pensando el otro cuando dice, oye, yo me quiero acercar a esa persona, pero me rechaza? Yo me quiero acercar a esa persona para preguntarle cómo está, pero no encuentro posibilidad. ¿Cómo logro manifestar el amor a esa persona? Pero esa persona sí ha entendido el Evangelio para que su corazón esté dispuesto y podamos tener comunión, podamos tener hermandad, ¿o no? Porque fácilmente, ¿qué podría llegar dentro de estas explicaciones? Decir, yo tengo el verdadero amor, pero es que esa persona no se da. Yo tengo el verdadero amor y esa iglesia habla doctrinalmente, pero no vive nada. Pero la Biblia tiene una respuesta para esos pensamientos. ¿No lo sabías? La palabra de Dios tiene una respuesta para eso, no yo. Porque el que está aquí es pasajero, hoy está, mañana no está, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando tú vas a 1 Corintios 13, hay una declaración que busca que la persona o calle o realmente entienda que es un necio. Porque cuando uno va a 1 Corintios 13, dice lo siguiente, allí la palabra de Dios, el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú te das cuenta, muchas veces esas falsas enseñanzas todavía quieren estar incomodando nuestro corazón para salir a la luz eso. Todavía quieren. ¿Por qué? Porque el mundo es muy fácil decir, si la persona no te para bolas, deséchala. Si no estás a gusto en esa iglesia, deséchala. Si no estás acorde con lo que se explica allí, porque pensaría que no es sana doctrina la persona, deséchala. Pero, ¿cuál es la instrucción para el cristiano? Los comentarios del mundo, los comentarios de las redes sociales, lo que has visto, lo que has pensado. No, para el cristiano su manual de vida es este. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseña la palabra? Es la palabra. Y es interesante ver cómo en las iglesias de hoy en día, lamentablemente, de forma más discreta, algunas más discreta, mantienen estas herejías. Las mantienen. Quizás con otros nombres, ya no son los gnósticos, ya no es el ascetismo, pero realmente mantienen eso. Y eso lo que hace sí efectivamente generar una división entre el pueblo cristiano. Eso sí genera una división. ¿Cómo la iglesia como tal identifica a esas personas que fácilmente traen división, confusión y afectan al cuerpo de Cristo? Así que siempre que miremos estos versículos, miremoslos con la luz objetiva de las Escrituras, en el amor y la obediencia. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser de provecho. Porque tú vas a decir lo siguiente, yo ya la leí, y qué bueno, porque la he leído como 50 veces esta carta. Así que, bueno, está bien. ¿La van a exponer en la iglesia? Ok. Pero mientras tanto, tú estás pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque tú ya la leíste más de 50 veces. Pero cuando una persona tiene amor, habrá otro que no la ha leído, ni siquiera. Esa persona va a tener disposición para tener ese ánimo y decir, qué interesante, yo la he leído muchas veces, pero sin duda va a ser muy productiva esta carta para animar al otro que no la ha leído. No para decir, es que yo la he leído tantas veces que ya que puedo sacar de esta carta. Por el contrario, va a ser muy desafiante para nuestras vidas esta carta realmente
si caminamos como una iglesia que está en el amor y obedeciendo la palabra. No estamos en los caminos para decir, aquí sí, aquí no, sino realmente aquí lo que estamos es, Señor, yo soy un pecador y necesito de tus fuerzas para poder realmente vivir tu evangelio. Ese es el panorama. Por eso debemos entender cuando dice que si alguno dice que no tuviera pecado, es que hay muchos hoy en día también que dicen lo mismo. Una santidad completa. Bueno, sin duda es desafiante. Así que concluyo con esto. Esta carta es de esperanza para el pecador. Es una alerta frente a los falsos maestros y nos llama a vivir en comunión. Aquí está. Es una esperanza para el pecador. Aunque podemos decir que somos pecadores, sabemos que esa no es nuestra identidad porque luchamos con el pecado. Aunque nos digan que los falsos maestros de este tiempo no los debemos denunciar, debemos hablar de sus herejías. Y eso no es falta de amor. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso hablamos. Y que la iglesia vive en comunión, en hermandad, con sus luchas, porque nadie está diciendo que la iglesia es perfecta. Nadie está diciendo que no se presentan inconvenientes, no, con sus luchas, pero se nos llama a vivir en comunión. El Señor traiga fuerzas a cada uno de nosotros para realmente tener aliento y sacarle provecho a esta carta. Y el Señor nos recuerde siempre la obra maravillosa de Cristo para poder ver su esperanza, la esperanza que tiene el pecador, que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.